comenzamos a hablar sobre agentes antibacterianos, agentes antimicrobianos, ¿verdad? Y habíamos dicho de que la función de un agente antimicrobiano, pues es obviamente controlar el crecimiento y proliferación de los microorganismos, especialmente aquellos microorganismos que causan enfermedades en nosotros los humanos. Y pues esos antimicrobianos, pues los clasificamos de acuerdo a su objetivo, de acuerdo a su potencia, en agentes esterilizantes, que son aquellos que eliminan completamente todo tipo de vida, todo tipo de célula, todo tipo de organismo vivo, incluyendo a esporas bacterianas. Para nosotros las esporas bacterianas, para nosotros en microbiología, esporas bacterianas pues son las estructuras microbianas más difíciles de destruir. Y por lo tanto, si destruimos esporas bacterianas, pues también destruimos cualquier otro tipo de célula eucariota o procariota, ¿sí? Entonces, eso es muy importante. A ese tipo de técnica, pues no llamamos técnicas de esterilización y pues son muy importantes en la industria médica, por ejemplo, para evitar contaminación en cirugías, ¿verdad? Los bisturís y todo el equipo de cirugía va a ser esterilizado, pero también vacunas, medicamentos que son inyectables, etcétera, también van a ser esterilizados. Catéteres, jeringas, inyecciones, cualquier cosa que va a entrar a músculo o directamente a la sangre, pues tiene que ser esterilizado pues, para evitar algún tipo de infección. Y el otro tipo de técnica es la desinfección, que no es tan agresiva como la esterilización. Y en términos prácticos, la diferencia pues tiene que ver con que desinfección no elimina esporas. Desinfección pues son las técnicas que utilizamos comúnmente cuando utilizamos alcohol, oxigenada, mertiolate, jabón, listerín, talco, todas esas cosas, ¿no? Finalmente, los antisépticos, que son aquellos que podemos utilizar directamente sobre la piel o la boca o cualquier tipo de mucosa, no necesariamente son ingeribles ni inyectables, ¿no? Y finalmente los quimioterapeutas, que son los que vamos a ver hoy, que son aquellos medicamentos que nosotros podemos utilizar generalmente para tratar una infección. Ninguno de ellos es preventivo. Como vamos a ver, los mecanismos de acción únicamente funcionan si hay una infección activa, si hay un crecimiento de bacterias activos. De lo contrario, pues no van a funcionar. Entonces, estos son agentes quimioterapeutas que nosotros tomamos o que nosotros inyectamos, ingerimos, inhalamos cuando tenemos algún tipo de infección. A estos agentes en bacterias se les conoce como antibióticos, ¿no? Para distinguirlos de antivirales, antifúngicos, desparasitantes, etc. Entonces, los antibióticos pues, son aquellos compuestos, pero un antibiótico pues, es un agente biológico o semisintético que inhibe o mata a un microorganismo. Los dos decimos que son agentes biológicos porque la mayoría de ellos, la gran mayoría de ellos, pues son producidos, por lo menos el ingrediente activo es producido por un hongo, por ejemplo, el hongo Penicillium notatum, notatum, pues produce un ingrediente activo, ¿verdad? Que tiene una estructura cíclica con un grupo amino en este extremo que nosotros conocemos como beta-láctamo y en este caso, ¿verdad? Un medicamento que tiene una estructura, un segundo anillo pentamérico que nosotros conocemos como la penicilina, que es el primer antibiótico que fue descubierto, el primer antibiótico que fue utilizado y vamos a ver el día de hoy que este antibiótico pues va a revolucionar la industria médica porque nos permite a nosotros, ¿cómo se llama? Hacer incluso procedimientos médicos que son complicados. Los antibióticos, de acuerdo ¿cómo se llama? De acuerdo al tipo o clase de bacterias que elimina, nosotros los clasificamos en antibióticos de amplio espectro, que son aquellos que matan distintos grupos de bacterias. Entonces, nosotros vamos ahorita a hablar de cuáles son los grupos de bacterias de acuerdo al control biológico. Un ejemplo de un antibiótico de amplio espectro es carbapenems o carbapenems,
¿verdad? Que elimina bacterias gram positivas, gram negativas, anaerobios, ¿verdad? Etcétera, ¿no? Mientras que existen antibióticos que son muy específicos. Por ejemplo, el antibiótico meticilina, que nosotros decimos que tiene espectro reducido, que únicamente elimina a la bacteria Staphylococcus aureus. ¿Sí? También, de acuerdo al tipo de daño que causa, los antibióticos se pueden clasificar en bactericida, si mata bacterias, es decir, causa daños que son irreversibles. Aquí tenemos un ejemplo de una curva de crecimiento, inoculamos una bacteria, ¿verdad? La bacteria empieza a crecer y cuando está en crecimiento activo, nosotros agregamos un agente bactericida y esto va a provocar la muerte de la bacteria. ¿Cómo sabemos que la bacteria está muerta? Porque removemos el agente y esta bacteria no va a revivir. Un ejemplo de esto, pues, es el medicamento penicilina, ¿verdad? Penicilina es un antibiótico bactericida. Existen otros antibióticos que se llaman bacteriostáticos, que lo que hacen es que iba la bacteria creciendo, normalmente agregamos el agente bacteriostático y esto va a provocar que la bacteria deje de crecer. Ahora bien, el daño que provocan estos agentes bacteriostáticos es reversible, es decir, que si nosotros removemos el antibiótico bacteriostático, la bacteria continúa su crecimiento sin ningún tipo de problema. Un ejemplo de este antibiótico es el antibiótico tetraciclina. Ahora bien, ¿cuál es mejor? ¿Tetraciclina o penicilina? Pues es la palabra del millón, pero en términos generales, pues los dos son igual de buenos. Es decir, usted puede tratar una infección con tetraciclina o usted puede tratar con una infección con penicilina y con tal que la bacteria sea sensible a esos antibióticos, usted debería de tener el mismo resultado. Ahora bien, el problema es cuando la gente no sigue las indicaciones del médico. ¿Por qué? Por ejemplo, las tetraciclinas, nosotros las utilizamos por 5 a 7 días y lo aplicamos cada 12 horas. Pues lo dicen cada 12 horas, por 5 a 7 días. Pero ¿qué es lo que pasa? Que la gente al tercer día ya se siente bien y deja de tomarlo. Entonces recuerden que ese es un problema porque si usted deja de tomarlo, la bacteria va a volver a proliferar porque la bacteria sigue allí, no más que está siendo inactivada por el antibiótico. Entonces, los dos son igual de efectivos, pero depende, ¿verdad?, de que la persona siga el tratamiento que le recomendó el doctor. En algunos casos, pues no hay opción. En algunos casos, cuando la infección es en un tejido exageradamente peligroso, como por ejemplo el cerebro, huesos o en el corazón, ahí sí es preferible utilizar un antibiótico bactericida que elimine la infección lo más rápido posible. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Ahora bien, en términos de qué tipo de bacterias y qué tipo de antibióticos nosotros vamos a recomendar, pues todo esto depende de unos estudios que nosotros llamamos el rango de actividad. El rango de actividad de un antibiótico, el rango de actividad de antibiótico, nosotros lo medimos de acuerdo a 5 grupos o clases de bacterias. Número 1, organismos que son gram positivos, excepto Staphylococcus aureus. ¿Por qué lo sacamos del grupo? Vamos a ver ahorita, porque son bacterias que rápidamente adquieren resistencia a estos antibióticos. El segundo grupo que nosotros vamos a ver son los organismos que llamamos organismos gram negativos. Y aquí también, excepto Pseudomonas aeruginosa.
¿Por qué a Pseudomonas aeruginosa no lo incluimos dentro de este grupo? Porque también es otra bacteria que rápidamente adquiere resistencia. El tercer grupo que utilizamos es el grupo de los anaerobios. ¿Sí? Y cuando digo anaerobios, entonces incluyo a todos los que son, ¿cómo se llama? Anaerobios obligatorios. El cuarto grupo, pues ahí vienen las bacterias que no vienen en los otros grupos, sino que Staphylococcus aureus. Y el último grupo es el de Pseudomonas aeruginosa. ¿Sí? Entonces, estos son los 5 grupos de bacterias que nosotros necesitamos incluir para determinar el rango de acción de un antibiótico. Entonces, ¿verdad? Por ejemplo, el antibiótico meticilina es un antibiótico que no tiene efectividad contra gram negativos, así significa negativo significa no actividad, positivo significa sí actividad, ¿verdad? Y más o menos significa que tiene más o menos actividad. Entonces, meticilina no tiene actividad contra gram positivos, mucho menos contra gram negativos, no tiene actividad contra anaerobios, pero sí tiene muchísima actividad contra Staphylococcus aureus y ¿cómo se llama? No tiene actividad contra Pseudomonas. Meticilina, pues como ustedes pueden ver, meticilina fue creado para el tratamiento de Staphylococcus aureus. Sin embargo, en los últimos años existe una cepa de Staphylococcus aureus que llamamos nosotros Staphylococcus aureus resistente a meticilina, que es un problema clínico grave. A esto nosotros llamamos Staphylococcus aureus resistentes a meticilina. En inglés se le conoce como MRSA y en español se le conoce como Staphylococcus aureus resistente a meticilina. Entonces, este organismo, chicos, este organismo de acá, este organismo que es resistente a la meticilina es probablemente el agente, ¿cómo se llama? Infeccioso bacteriano más peligroso del planeta. En el 2012, solamente para que tengan una idea, en el 2012 más gente, MRSA mató a más gente que VIH en Estados Unidos. O sea, es un problema médico gravísimo el hecho de que tengamos cepas que son resistentes a este medicamento que fue creado específicamente para el tratamiento de Staphylococcus aureus. Entonces, de acuerdo a su rango de actividad, nosotros decimos que la meticilina es de un espectro reducido. ¿Sí? Otro medicamento, en cambio, es, por ejemplo, el medicamento que nosotros llamamos, carbapenems, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Sirve para bacterias gram positivos, sirve para bacterias gram negativos, sirve para anaerobios, ¿verdad? Tiene relativa más o menos actividad sobre Pseudomonas y también tiene más o menos actividad sobre Staphylococcus aureus y Pseudomonas, y por eso es que nosotros llamamos a ¿cómo se llama? Medicamento de espectro amplio. ¿Sí? Ahora bien, pregunta, chicos. ¿Cuál de estos dos antibióticos es mejor? Pues depende de la enfermedad del paciente, ¿no? Ajá, depende del paciente. Si el paciente tiene Staphylococcus aureus o una infección con Staphylococcus aureus, le recomendamos, La meticilina. excepto si es resistente a la meticilina. Pero, ¿qué pasa en México? ¿O qué pasa generalmente en México?
pues en México generalmente la gente no quiere pagarle a un QFB para hacerle un diagnóstico de qué es la infección. Y entonces el doctor, ¿qué prefiere? Pues prefiere un antibiótico de amplio espectro, ¿sí? ¿Por qué de un amplio espectro? Porque alguno le va a pegar, ¿sí? ¿Estamos? De acuerdo. Ahora bien, ¿cuál es el problema o por qué no es recomendable darle un antibiótico de amplio espectro a un paciente que no sabemos qué tipo de infección tiene? ¿Cuáles son dos problemas? Pero podría ser, profe, que también elimina la flora intestinal. Ajá, ese es un problema, ¿no? Y entonces puede empeorar la cosa, ¿no? ¿Sí? Porque ahora le va a dar una diarrea, ¿sí? ¿Qué más? A ver, ¿alguien ¿No más? puede ser que lo puede hacer resistente contra ese antibiótico? Exactamente. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que preocuparnos es que vamos a eliminar la bacteria buena. Y lo segundo que vamos a estar poniendo en riesgo es que la bacteria sea más probable que adquiera, ¿cómo se llama?, resistencia a ese antibiótico. Entonces, esos son dos puntos que uno tiene que tener mucho cuidado. Lastimosamente, la cultura médica en México ha sido, pues, que mejor recomendamos un antibiótico de amplio espectro para pegarle a cualquiera, ¿sí? En lugar de mandarlo a un QFB, a un analista clínico, a que lo haga. Ahora bien, ¿qué pasa? Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si tiene una multiinfección? También hay casos en donde nosotros tenemos una infección, por ejemplo, qué sé yo, tiene enterococcus y también tiene salmonela al mismo tiempo, ¿no? Si es posible que usted pueda tener. Entonces, en ese caso, ¿verdad? Si usted tiene, ¿cómo se llama? Salmonelosis y enterococcus, entonces enterococcus es una bacteria gram positiva, salmonella es una bacteria gram negativa, entonces a lo mejor ahí se podría dar un carbapenems o lo que se hace es que entonces ya se le puede dar mejor dos medicamentos, un medicamento que ataque al enterococcus y un medicamento que ataque a la salmonella. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. Ok. Otro medicamento que también utilizamos nosotros es, por ejemplo, ¿cómo se llama? El medicamento metrodinazol. Metrodinazol. Este es un medicamento que no tiene actividad contra gram positivos, tampoco tiene actividad contra gram negativos. Toda su actividad es contra bacterias que son anaerobias, no tiene actividad contra estafilococos y no tiene actividad contra pseudomonas aeruginosa. Este medicamento es de espectro reducido o de amplio espectro. Pues depende de quién le pregunte, ¿no? Como los anaerobios son tantos, ¿cómo se llama? Pues nosotros los consideramos como uno de espectro amplio y ¿verdad? Es muy peligroso porque esencialmente elimina toda su flora microbiana. Entonces, este medicamento, chicos, este medicamento metrodinazol tiene que venir acompañado de flora microbiana para restaurar la pérdida de flora microbiana provocada por el antibiótico. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. Ok. Entonces, Profe, chicos, mire, sí, dígame. ahí yo creo que nada más es metronidazol. Metronidazol, sí. Perdón. Estoy medio disléxico. Metronidazol. Sí. Muy bien. Entonces, chicos, entonces, todos, ¿cómo se llama? Todos los antibióticos que están en el mercado, todos ellos han sido probados de acuerdo a esta tabla. Por ejemplo, las cefalosporinas. Nosotros llamamos las cefalosporinas, las cefalosporinas que son derivados del hongo Cephalosporium, nosotros los clasificamos de acuerdo a la generación en la que fueron creadas. Llamamos cefalosporinas de primera generación, aquellos que eliminan gram positivo, cefalosporinas de segunda generación, a los que eliminan gram negativos, cefalosporinas de tercera generación, son los que eliminan Staphylococcus aureus,
y cefalosporinas de cuarta generación son los que eliminan a Pseudomonas aeruginosa. Entonces, los nombres específicos dentro de cada grupo de cefalosporinas, pues van a haber distintos medicamentos. En total, más o menos nosotros tenemos 3.000 distintos antibióticos, chicos. 3.000 distintos antibióticos. Muchos o la gran mayoría de esos antibióticos son restringidos, son súper restringidos porque son antibióticos de último recurso, es decir, que únicamente los utilizamos en caso de que ya ninguno de los antibióticos comunes funcione. Entonces, los que nosotros normalmente utilizamos, pues incluye amoxicilina, ampicilina, canamicina, tetraciclina, metronidazol, ¿cómo se llama? Ciprofloxacino, sulfametoxazol, ¿verdad? Streptomicina, eritromicina. O sea, en realidad nosotros normalmente utilizamos entre 10 y 15 antibióticos de forma regular. La industria animal, la industria de producción de carnes, huevos, leche, esos también utilizan únicamente un número reducido de antibióticos. Utilizan tetraciclina, utilizan penicilinas, utilizan, ¿cómo se llama? Strepto de vez en cuando. O sea, utilizan un número reducido de antibióticos por el riesgo de desarrollo de resistencia contra antibióticos que son de última generación. Entonces, esos antibióticos son antibióticos de último recurso que probablemente usted en su vida lo va a ver una vez, 2 veces en toda su carrera como farmacéutico. ¿Sí? Entonces, antibióticos como, por ejemplo, colistina, antibióticos como vancomicina, esos antibióticos son muy restringidos. ¿Sí? ¿Estamos? De acuerdo, profe. Disculpe, De profe. acuerdo. Dígame. Entonces, por ejemplo, el Carbapens, hay distintos, ¿cómo se puede decir? Sin nombres. Distintas generaciones que atacan organismos específicos, o sea, no es, o sea, solo el No, producto en sí mismo, la pastilla que elimine los gram positivos, los gram negativos, los anaerobios, ¿sí? Sí, es que el ingrediente activo, la estructura es que depende de la estructura del anillo beta-lactámico. Entonces, a la par del anillo beta-lactámico, nosotros tenemos un segundo anillo, ¿verdad? Que es el que define a qué clase pertenece, ¿no? Y ese es dado por el tipo de organismo que lo produce. Lo que pasa es que, como vamos a ver después, por ejemplo, ¿cómo se llama? Los penicilinas, ¿verdad? Tienen un anillo pentamérico o un anillo hexamérico. Depende de este segundo anillo y depende luego de modificaciones que nosotros hacemos en este grupo. Entonces, este grupo de acá tiene un montonón de modificaciones que le permiten atacar distintas bacterias. Entonces, por ejemplo, las amino penicilinas pues tienen grupos aminos en esta parte del antibiótico y esto fue creado para, número 1, para hacerlo de consumo por la ruta oral, es decir, que no fuera destruido por el estómago, y número 2, ¿verdad? Es para permeabilidad en bacterias que son gram negativos. O sea, pero la penicilina es esto. Ya la modificación aminopenicilina, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Pues fue una modificación aquí en esta parte de aquí. Otras veces lo modifican de esta parte de acá para aumentar permeabilidad o para aumentar especificidad contra un grupo de bacterias. ¿Sí? Pero los carbapenems se caracterizan porque todos tienen amplio espectro. ¿Sí? ¿Estamos? Ah, ok, entonces, por ejemplo, el Carbapenems tiene una estructura específica, ya sus modificaciones son las que lo diferencian en las generaciones. Exactamente, exactamente. Mira, por ejemplo, allá me lo voy a adelantar. Entonces, por ejemplo, acá, acá tenemos la penicilina. Este de aquí es el ingrediente activo, ¿no? ¿Sí? Es el anillo beta-lactamón. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo?
Sí, profe. Sí, entonces, ese es el anillo beta-láctamo. Pero a la par de este anillo, pues tiene un anillo sulfurado, ¿verdad? Y este anillo sulfurado define a lo que es una penicilina, porque es el antibiótico que produce el Penicillium notatum. Ahora bien, a partir de este amino que está a la izquierda del anillo beta-láctamo, entonces esta parte es la parte que es modificada. Entonces, por ejemplo, esta modificación de aquí es lo que nosotros conocemos como penicilina G, que es un excelente antibiótico contra sífilis, ¿verdad? Penicilina B, que es un antibiótico, ¿verdad? Más o menos lo mismo, pero que tiene un grupo éster acá. Este tiene todavía mejor espectro, más amplio espectro. Acá tenemos las aminopenicilina, mira, aquí tiene un grupo amino, ¿verdad? La ampicilina. La carbapenicilina, pues tiene un grupo, ¿cómo se llama? Carboxilo acá, y aquí está el famoso, ¿verdad? Meticilina, ¿verdad? Meticilina porque tiene dos grupos metilos, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Asociados a dos grupos éster, ¿verdad? Un carbonilo, y esto pues lo hace efectivo contra bacterias que son resistentes a la penicilinasa, como son los Staphylococcus aureus, y así sucesivamente. Entonces, todas esas modificaciones aparecen en esta parte del antibiótico, en la parte izquierda. ¿Sí? Sí, profe. ¿Ok? Entonces, de acuerdo a eso, nosotros clasificamos a los antibióticos en antibióticos naturales, que es el producto extraído de un hongo o una bacteria. Por ejemplo, penicilina es adquirido del Penicillium notatum, streptomicina, que es adquirido de la bacteria Streptomyces. Entonces, Streptomyces produce streptomicina. Cephalosporium produce cefalosporina. Ahora bien, luego algunos antibióticos de nueva generación son completamente sintéticos. Por ejemplo, las sulfanamidas, clorafenicol, ciprofloxacino, dapsone. Esos antibióticos fueron creados en un laboratorio, es decir, que no existen en la naturaleza. Y luego la gran mayoría de los antibióticos nosotros los clasificamos como semisintéticos, es decir, agarramos un producto natural y luego lo modificamos químicamente con un grupo que permite aumentar su espectro de utilización, mejorar la permeabilidad en bacterias gram negativas, mejorar su distribución por el cuerpo, reducir su metabolismo en el cuerpo, etcétera, etcétera. Y aquí salen todos estos productos que normalmente conocemos como penicilina, carbapenicilina, meticilina, que todos son derivados del anillo beta-láctamo de la penicilina. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. Gracias. Ok. De acuerdo a su actividad, de acuerdo a su modo de acción o mecanismo de acción, nosotros a los antibióticos los clasificamos en 6 o 7 distintos grupos. Acá tenemos el primer grupo, el más común, son los que llamamos inhibidores de la síntesis de la pared celular. Estos representan más o menos 80% del mercado de antibióticos contra, obviamente contra bacterias, contra infecciones bacterianas. ¿Por qué son tan importantes? Porque estos lo que hacen es que afectan la pared celular, y recuerden que al afectar la pared celular, pues no, las bacterias no son buenas para soportar la presión osmótica, y por lo tanto, entonces, estos microorganismos que normalmente necesitan una pared celular, entonces pueden morir de forma irreversible. Entonces, estos antibióticos tienen un efecto bactericida, que es algo que a nosotros nos gusta porque va a tener un efecto rápido. Segundo, actúa muy bien sobre cualquier bacteria que está en rápido crecimiento, que son los que producen infecciones, y por lo tanto, pues son los que dominan el mercado, ¿cómo se llama? De antibióticos, ¿sí? La alternativa son los inhibidores de la síntesis de proteína. Estos son los que atacan al ribosoma, procariote. Son muy específicos porque únicamente atacan al ribosoma procariote,
y su función es la de evitar que el ARN se convierta en una proteína. Por eso le llamamos inhibidores de la síntesis de proteínas. El tercer grupo son los inhibidores de la síntesis de ADN, que son aquellos que afectan enzimas que son necesarias para la replicación del ADN en bacterias. El cuarto grupo son los inhibidores del metabolismo de bacterias. Por ejemplo, aquí los más importantes de los inhibidores del metabolismo de las bacterias son los antibióticos que bloquean la síntesis de purinas y pirimidina, ¿verdad? A partir del ácido fólico. Entonces, las bacterias necesitan ácido fólico para convertirlos en purinas y pirimidinas, y recuerden que purinas y pirimidinas pues son las bases nitrogenadas para producir nucleótidos, y entonces si estas bacterias no pueden producir nucleótidos, pues tampoco pueden producir ni ARN, ni tampoco pueden producir DNA, y por lo tanto las bacterias pues no van a poder proliferar, ni van a poder sobrevivir. Finalmente tenemos los que inhiben la función de la membrana, y estos, hasta donde yo tengo noción, estos que inhiben la función de la membrana son específicos para bacterias que son gram negativos. ¿Por qué bacterias que son gram negativos? Porque son las únicas que tienen una membrana externa, y lo otro que tienen, que se les conocen como detergentes, o actúan como especie de detergentes porque hacen poros en la membrana, y por lo tanto, como son casi detergentes, entonces su utilización tiene que ser muy restringida porque también pueden causar daños en nosotros. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. Sí, profe. Lo otro que vamos a ver hoy son las famosas pruebas de sensibilidad, que yo espero que todos hayan tenido la oportunidad en el laboratorio de hacerlas, ¿verdad? Estas pruebas de sensibilidad se hacen sobre un agar que se llama Hinton, ¿cómo se llama? Hinton Bauer, ¿verdad? Que es un agar de amplio espectro que tiene la capacidad también de absorber toxinas de bacterias, y entonces nosotros agarramos un agar Hinton Müller, perdón. Hinton, creo que es Müller o Miller. Creo que es Hinton Miller o Hinton Müller. Y entonces a estos agares, en forma sólida, a nosotros le vamos a colocar un anillo, un disquito que viene impregnado con un antibiótico específico, ¿verdad? Y entonces nosotros sembramos la bacteria, y entonces la bacteria va a crecer alrededor de aquellos discos que la bacteria sea resistente, pero no va a tener la capacidad de proliferar alrededor de aquellos discos que tenga un antibiótico para el cual la bacteria sea sensible. Entonces, nosotros vamos a medir, ¿verdad? Esencialmente el diámetro. Vamos a medir el diámetro que llamamos halo de inhibición, y este halo de inhibición pues representa que la bacteria primero es sensible. Entonces, esta es sensible y esta es resistente, ¿verdad? Lo otro que vamos a ver el día de hoy es el riesgo del uso de antibióticos, y finalmente los mecanismos de resistencia por parte de las bacterias contra estos antibióticos. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe, gracias. Muy bien. La historia de los antibióticos es maravillosa, es uno de esos ejemplos en donde la honestidad y donde un científico que sea pues muy observativo pues va a darnos una gran cosa al planeta, ¿verdad? Es muy probable que ya los antibióticos
habían sido vistos, o mejor dicho, la actividad de un antibiótico había sido visto muchísimo antes de Alexander Fleming. Sin embargo, Alexander Fleming fue el primero en que reportó la actividad de estos, ¿cómo se llama? Estos antibióticos. Alexander Fleming, fíjense que Alexander Fleming, él fue el primero que descubrió la lisozima, ¿verdad? Y entonces él andaba buscando algún tipo de medicamento, algún tipo de enzima o algún tipo de compuesto que tuviese la capacidad de eliminar bacterias. Y pues viene Alexander Fleming y un día pues agarró una placa Petri, ¿verdad? Como esta que están acá, esta placa Petri que ven acá, agarró una placa Petri y pues la inoculó con ¿cómo se llama? Con Staphylococcus aureus. Entonces la inoculó en forma de zigzag con Staphylococcus aureus, la puso en el incubador y resulta que a Alexander Fleming se le olvidó que tenía esta placa. Y entonces resulta que como unos 4 o 5 días después se acordó de su cultivo de Staphylococcus y cuando agarra la placa observa esto, observa que pues que Alexander Fleming es un mal ¿cómo se llama? Microbiólogo, porque en la orillita de su cultivo, pues hay un hongo, que es el Penicillium notatum. Pero, ¿verdad? Alexander Fleming, entonces, un mal microbiólogo, pues habría escondido esta contaminación, ¿verdad? Significa que tiene técnicas estériles que no son adecuadas, etcétera. Pero lo que Alexander Fleming observa es que alrededor de este hongo hay un área, como pueden ver, esta área de aquí, en donde la bacteria no prolifera. Entonces, noten que esa área alrededor del hongo, la bacteria no prolifera y por lo tanto Alexander Fleming especula que probablemente se trata de un producto que este hongo está secretando que tiene una actividad inhibitoria del Staphylococcus aureus. Entonces, pues él escribió su artículo allá como por el año 1928, 1929, ¿verdad? Felicidades, le aceptaron el artículo, lo publicó y nadie leyó su artículo. Nadie, chavos, nadie. Hay gente que, ¿cómo se llama? Que se queja porque dice, o que se pone triste porque dice, pues me tocó escribir una tesis y ni siquiera mis compañeros lo leyeron. Pues así pasa, compañeros. Imagínense un hallazgo tan importante como el descubrimiento de los antibióticos por Alexander Fleming, nadie lo había observado. Hasta que en 1939, Howard Florey y Ernst Chain, ¿verdad? Que son otros dos científicos ingleses, acatando las órdenes de la reina de Inglaterra, creo que todavía es el rey de Inglaterra, todavía el papá de Isabel, pues, ¿cómo se llama? Los ingleses hicieron una convocatoria a todos los científicos de Gran Bretaña para que propusieran compuestos farmacéuticos que tuvieran la capacidad de proteger a los soldados en guerra. Entonces, Inglaterra se estaba preparando para ir a la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Y entonces, en la Primera Guerra Mundial, más soldados murieron de infecciones con bacterias que por una hemorragia o una herida interna. Entonces, el buscar un antibiótico lo más pronto posible, pues entonces era necesario para ir a la guerra y para reducir la mortalidad asociada con heridas. Entonces, estos dos científicos, Florey y Chain, pues se fueron a la biblioteca, primero a investigar si existía algún compuesto natural, algún compuesto sintético o natural que tuviese la capacidad de eliminar infecciones con Staphylococcus aureus y Streptococcus. Y ellos pues descubrieron este artículo de Alexander Fleming y entonces ellos vienen y ahora se pusieron a la tarea de purificar este compuesto. Entonces agarraron Penicillium notatum, lo crecieron, es muy difícil crecerlo en laboratorio y luego entonces purificaron el compuesto que inhibe al Staphylococcus y determinaron la estructura de este compuesto. Esta es la estructura
de este compuesto que nosotros conocemos como penicilina. Entonces, luego agarraron esta penicilina en su forma natural y lo inyectaron a ratones que habían sido previamente infectados con Streptococcus y Staphylococcus, y ellos finalmente demostraron que el ratón que fue inyectado con penicilina sobrevive a la infección, mientras que ¿cómo se llama? El ratón, ¿cómo se llama? Que no fueron inyectados con penicilina, pues se murieron. Y entonces ellos finalmente demostraron que penicilina, ¿verdad? Tiene una actividad antibiótica para prevenir infecciones con bacterias como Streptococcus y Staphylococcus, y por ese descubrimiento, Alexander Fleming, Florey y Chain se van a ganar el Premio Nobel de Medicina en el año 1945. Entonces, así fue como se descubrieron los antibióticos, pero van a ver que prácticamente se descubrieron el antibiótico en los años 40, salieron al mercado como en el 45, y ya en el 46, en 1946, ya teníamos una cepa de Staphylococcus aureus resistente a penicilina. Entonces, debido a la resistencia por penicilina de esta bacteria, entonces empezaron a buscar otros antibióticos alternativos, y ahí es donde comenzó, especialmente por los últimos 60, 70 años, pues la búsqueda de medicamentos que tengan la capacidad de matar bacterias. ¿Sí? ¿Estamos? De acuerdo, profe. Ok, los antibióticos tienen, ¿cómo se llama? Una característica importante que le llamamos toxicidad selectiva. Es decir, que inhibe o mata patógenos, pero no debe producir o debe producir muy poco daño en el paciente. Y eso depende de la dosis terapéutica y de la dosis tóxica. La dosis terapéutica es la concentración mínima del fármaco para inhibir un microorganismo. Entonces, por ejemplo, ¿verdad? Amoxicilina, pues tiene una dosis terapéutica de 50 microgramos por mililitro. Esa es la dosis terapéutica, es decir, la cantidad mínima que yo debería recibir es esto, ¿sí? Entonces, mientras que la dosis tóxica es la concentración del fármaco que produce un daño en el paciente. Entonces, en el caso de amoxicilina, pues yo puedo consumir hasta, creo que si no me equivoco, hasta 50 miligramos por kilogramo de peso para tener algún tipo de efecto secundario. Entonces, como pueden ver, la concentración de penicilina que me produciría daño es como 1000 veces mayor que la concentración que normalmente yo utilizo para eliminar una bacteria. Entonces, estos son los dos parámetros que nosotros necesitamos determinar para saber si un medicamento pues tiene un efecto antibiótico, es decir, tiene toxicidad selectiva que mata a la bacteria sin que nos provoque algún daño a nosotros. Ya habíamos hablado de acuerdo al tipo de modificación química, le llamamos antibióticos naturales, tal como salen del hongo o de la bacteria. Antibióticos semisintéticos son derivados en donde fueron modificados químicamente aquellos productos naturales, y sintéticos son los que son completamente sintetizados en un tubo de ensayo. Las pruebas Kirby-Bauer, también se les conoce como las pruebas del halo de inhibición o las pruebas de los enziriscos, ¿verdad? Que es la prueba típica mediante la cual nosotros evaluamos el efecto de distintos tipos de antibióticos sobre una bacteria. Se hace sobre un agar que se llama Müller-Hinton o Hinton-Müller, ¿verdad? Este agar, pues es un agar, como les digo, que es rico en proteínas, y es un agar que tiene, ¿cómo se llama? Elementos que permiten absorber toxinas del agar para evitar el efecto de toxinas de bacterias. Entonces, este agar sirve para gram negativos, para gram positivos, para anaerobios, para pseudomonas, para estafilococos, y por lo tanto es el agar que se utiliza para estas pruebas. Y luego entonces agarramos un
un disco y este disco pues viene impregnado con un antibiótico, por ejemplo, tetraciclina, y luego entonces ¿cómo se llama? Sensidisco, ¿verdad? Cuando lo colocamos sobre el agar, el ingrediente activo se va a diseminar, a difundir de forma radial, ¿verdad? De forma radial, y por lo tanto, aunque usted no lo vea, ¿verdad? Este sensidisco va a crear, ¿cómo se llama? Gradientes de concentración. Es decir, mientras más cerca del centro de este disco, ¿verdad? Pues entonces mayor, ¿verdad? Va a ser la concentración. ¿Sí? Entonces, mientras más cerca estemos, mayor es la concentración. Entonces note que pareciera que es prácticamente lo mismo, ¿verdad? Pero pues hay pequeñas diferencias, ¿verdad? Pequeñas diferencias. Y entonces, en la concentración, entonces, mientras más cerca del disco esté, mayor es la concentración del antibiótico. Y por lo tanto, entonces quiere decir que mientras el halo sea más grande, mientras mayor es el diámetro del halo, por ejemplo, este halo de acá y este halo de acá, significa que este antibiótico es mejor. ¿Por qué es mejor? Porque significa que una concentración más baja, es decir, que a la orilla de este halo, aquí en esta parte de aquí, tiene una muy baja concentración de ese fármaco que es capaz de causar inhibición de la bacteria. Mientras que este halo de acá significa que requiere una mayor concentración para tener un efecto contra esta bacteria. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, entonces, mientras mayor es el halo, mayor diámetro del halo, indirectamente significa que la bacteria es más susceptible a menor concentración. ¿Sí? Entonces es más efectivo el antibiótico. Entonces, y luego tenemos acá dos discos en donde decimos que la bacteria es Resistente. resistente. ¿Sí? Entonces, nosotros chicos, en un futuro, nosotros esperamos que todo el mundo, que todos los pacientes en México, no solamente se hagan, ¿verdad?, el cultivo para determinar qué tipo de infección, sino que también es importante que también se haga un antibiograma. Esta es cómo se conoce a este tipo de técnica. ¿Sí? Para determinar qué tipo de antibiótico funciona contra esta infección. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. Muy bien. Entonces, finalmente acá tenemos la clasificación de los antibióticos. Los clasificamos en 5 grupos. Inhibidores de la síntesis de la pared celular. Inhibidores de la síntesis de proteínas. Inhibidores de la función de la membrana exterior en organismos gram negativos. Inhibidores del daño y replicación del ADN, metronidazol, aquí de nuevo los de ¿sí? Metronidazol, ¿verdad? Inhibidores de la síntesis de ADN, que es lo que inhiben las topoisomerasas, e inhibidores de la síntesis de nucleótidos, que son los que evitan el metabolismo del ácido fólico, la síntesis de purinas y pirimidinas. ¿Sí? Entonces, luego, dentro de cada clase de antibióticos, pues tenemos grupos. Entonces, por ejemplo, los inhibidores de la síntesis de la pared celular los dividimos en beta-láctamos, que son las penicilinas, cefalosporinas, carbapenems y monobactam. Estos son los 4 grupos de beta-láctamos en donde
la estructura del anillo beta-lactamo depende del organismo que lo produce. Entonces aquí, por ejemplo, mira, aquí tiene el anillo de la penicilina. Este es producido por el hongo Penicillium notatum. Este es el anillo de la cefalosporina, producido por Cephalosporium. Este es el anillo de los carbapenems. Este es el monobactam, se le llama así monobactam, porque lo único que tienen es el anillo beta-lactámico sin el segundo anillo que lo acompaña. ¿Sí? ¿Estamos? De acuerdo, profe. Y luego tenemos un segundo grupo, estos son los beta-láctamos, porque todos ellos, noten que todos ellos tienen un anillo central, que es el anillo beta-lactámico. Y luego tenemos otro compuesto que son glucopéptidos. Y estos glucopéptidos, como pueden ver acá, que tienen fórmulas moleculares azúcares más péptidos, que es extremadamente complejo, a estos se les conoce como la famosa vancomicina. La vancomicina, este compuesto de acá, que es enorme, que tiene azúcares y péptidos, es un compuesto altamente controlado. Un fármaco altamente controlado porque este representa nuestro antibiótico de último recurso. Antibiótico de último recurso para el tratamiento de MRSA. ¿Sí? Entonces, si tenemos una infección con Staphylococcus aureus que es resistente a meticilina, lo único que nos queda es vancomicina. Entonces, por eso es que número 1 es muy cara y número 2, pues es el antibiótico de último recurso para esta infección. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. Este grupo de acá, tanto los betaláctamos como las vancomicinas, son los antibióticos más populares en el mercado de antibióticos. Son los más populares porque tienden a ser los que mejores resultados tienen. Entonces, vamos a hablar primero de los betaláctamos y luego vamos a hablar de las vancomicinas. Los betaláctamos, se le llama así, betaláctamos, a estos medicamentos que son producidos por hongos, compuestos que son producidos por hongos o por bacterias, y que en donde el anillo beta-láctamo, pues tiene una estructura similar no exactamente idéntica, pero similar, ¿verdad? A un aminoácido que es D-alanina, D-alanina, de acá. Cadena lateral es un metilo, tiene el anillo peptídico, esta es D-alanina, y este de acá, este de acá, este segundo de acá, es D-alanina. Entonces, como pueden ver, la estructura típica de un beta-lactamo es muy parecida, no igual, pero muy parecida a la estructura de estos dos aminoácidos de alanina, que solo existen en bacterias. ¿Sí? ¿Estamos? Bueno. Sí, profe. Y estos no solamente solo existen en bacterias, sino que únicamente existen en la cadena peptídica de los peptidoglucanos.
Entonces, si recuerdan la estructura de un peptidoglucano, pues un peptidoglucano pues tiene un azúcar que es N-acetilmurina y N-acetilglucosamina, y esta azúcar está modificada con un pentapéptido. El pentapéptido en su parte terminal pues tiene estas dos alaninas. Y estas dos alaninas son importantes porque estas dos alaninas van a ser reconocidas por una enzima que se llama transpeptidasa. La transpeptidasa reconoce esto. Entonces déjenme ver cómo va a funcionar el mecanismo. Entonces, durante la síntesis de la pared celular, entonces tenemos aquí un N-acetilmurámico, N-acetilglucosamina, entonces aquí están los azúcares, y luego acá tenemos los péptidos, entonces tenemos L-alanina, glutámico o glutamato, L-lisina en bacterias gram positivas, y acá tenemos D-alanina y D-alanina. Entonces, esa es una cadena peptídica, y luego aquí del otro lado pues viene también otra cadena peptídica, y entonces acá tenemos la siguiente cadena peptídica. Aquí está el azúcar, aquí está NAM, y aquí está NAC, y entonces NAM pues viene modificado con L-alanina, D-glutamato, L-lisina, y D-alanina y D-alanina. Entonces, ¿cómo va a funcionar? Pues resulta que esta D-alanina, esta de aquí, entonces, ¿cómo se llama? Esta D-alanina, que tiene esta estructura. ¿Sí? Esta es D-alanina, y aquí luego que está D-alanina. Entonces, esta es la estructura de estos dos aminoácidos que se encuentran al final de la pared celular. Entonces viene una enzima que se llama transpeptidasa, y la transpeptidasa reconoce este compuesto. Entonces, esta es la transpeptidasa. Que también se le conoce como penicilina binding protein o proteína de unión a la penicilina. Entonces, esta enzima lo que va a hacer es que va a provocar la transpeptidación entre estas dos cadenas laterales. Entonces va a reconocer esta alanina, y para ello va a utilizar un residuo que se llama serina, y esta serina pues tiene un grupo OH. No lo voy a dibujar de otro color, permítanme. Esta serina pues tiene un grupo OH, y este grupo OH lo va a utilizar para hacer un ataque nucleofílico a este anillo. Entonces, en la primera parte del mecanismo, esta serina se va a deprotonar, ¿verdad? Y entonces pierde un protón, adquiere una carga eléctrica negativa, y este oxianión pues se convierte en un nucleófilo, y este nucleófilo va a hacer un ataque a este carbonilo. Va a haber un rearreglo de electrones, y en el rearreglo de electrones, entonces este grupo de acá va a salir, ¿verdad? Este grupo de acá, la última alanina va a salir de acá, y luego entonces ahora temporalmente esta serina queda unida covalentemente a ¿cómo se llama? A alanina. Entonces lo primero que va a ocurrir, ¿verdad? Perdón, la enzima. Aquí está la enzima, y ahora tenemos, ¿verdad? Una enzima que está unida, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Covalentemente a ¿cómo se llama? Oxígeno de acá. Y en la segunda parte, ¿verdad? En la segunda parte, pues ahora
para reconstituir a la enzima, ¿verdad? Entonces, esta misma enzima va a utilizar la cadena lateral de esta lisina para reconstituir este grupo OH de la serina. Entonces, lo que va a ocurrir primero, ¿verdad? Es que de nuevo va a utilizar este grupo amino de acá para hacer un ataque nucleofílico a este carbonilo. Va a haber un rearreglo de electrones y entonces lo que va a pasar es que entonces ¿cómo se llama? Este grupo de acá va a salir, ¿verdad? Y entonces ahora se va a volver a formar el grupo serina, la enzima se va a mover fuera de allí y el resultado de esto es que ahora, ¿verdad? Este grupo amino de aquí queda covalentemente unido a este grupo carbonilo de la alanina. Entonces, lo que esta transpeptidasa hace, ¿verdad? Entonces, es que agarra, ¿verdad? Este grupo lisina y hace un enlace covalente con esta alanina. Y a este enlace covalente, que es un enlace amida, entre la cadena lateral de la lisina y el grupo carbonilo de la alanina, entonces este enlace de aquí se le llama un enlace de transpeptidación. Y esta transpeptidación hace a la pared celular muy fuerte. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. Ok. Entonces, para que se vayan acostumbrando un poquito a la ¿cómo se llama? A la bioquímica, chicos, entonces mecanismos de acción de enzimas. Entonces, mire, aquí está explicado todo el mecanismo. Entonces, lo primero que va a hacer es que serina va a hacer un ataque nucleofílico al carbonilo de alanina anterior, sale esta alanina y luego hay una reconstitución del grupo amino que hace un ataque nucleofílico al carbonilo que está unido covalentemente a la enzima, ¿verdad? La enzima se regenera, sale de la reacción y el resultado es un enlace químico que llamamos la transpeptidación que ocurre entre la alanina y la lisina de la cadena lateral vecina. Ahora bien, esto es en ausencia de un antibiótico. Entonces, note que el antibiótico, ¿verdad? Este anillo beta-lactámico, pues tiene la estructura parecida, no idéntica, pero parecida a la estructura de D-alanina, D-alanina. Por lo tanto, esta enzima de acá se va a confundir si le damos penicilina a cierta concentración. Entonces, esta serina va a ser el ataque nucleofílico del carbonilo, del anillo beta-lactámico, ¿verdad? El anillo beta-lactámico se va a unir covalentemente a la enzima, pero ahora esta enzima tiene un problema y es que esta enzima no tiene una lisina, como no tiene una lisina para hacer la reconstitución, entonces no hay esta lisina que haga esta reconstitución, entonces el resultado es que esta enzima queda completamente inactivada. ¿Sí? Y entonces el resultado es una bacteria que carece de la enzima para hacer la transpeptidación y por lo tanto queda inactivada permanentemente. ¿Sí? ¿Estamos? Profe, profe. ¿qué hace el organismo con esa? ¿Perdón? ¿Qué hace el organismo ya cuando se queda inactiva? Pues no puede, entonces el resultado es que no puede producir una pared celular completa. O sea, va a tener la bacteria, entonces como la enzima queda completamente ligada a el anillo beta-lactámico, ¿verdad? Queda así completamente ligada, entonces ¿verdad? Queda completamente ligada, entonces esta enzima queda completamente inactivada y el resultado es una bacteria, entonces piensen en la bacteria, aquí está la membrana, ¿verdad? Aquí está, digamos que la pared celular,
Y estos son los azúcares, supuestamente. Entonces tenemos la cadena peptídica acá, la cadena peptídica acá, cadena peptídica acá, y luego entonces la siguiente cadena peptídica acá, acá, acá. ¿Sí? Y como no tiene esta enzima, que haga la transpeptidación, entonces ¿cómo se llama? Esta enzima era responsable de unir este acá y este acá, pero como esta enzima está inactivada, entonces esto queda así. El resultado es que la presión osmótica, toda la presión osmótica interna va a causar que esencialmente la membrana explote. Hay un montón de presión osmótica dentro de la bacteria que es controlada por esta y el resultado es esencialmente que esta bacteria en algún momento va a explotar. ¿Sí? Ok, profe, gracias. ¿Ok? ¿Estamos? ¿Alguna pregunta, chicos? Miren, chicos, yo no les voy a pedir mucho mecanismo, pero por lo menos de los beta-láctamos, si usted tiene que saber si tiene que saber el mecanismo de acción, porque son los fármacos más utilizados en el planeta, ¿verdad? Esto sí lo tiene que saber. Entonces, aquí hay un resumen de todo lo que le acabo de decir. ¿Verdad? Estos tienen una acción, ¿verdad? Se ligan de forma permanente a la enzima transpeptidasa, conocida como proteína enlazadora de la penicilina, que funciona en la transpeptidación durante la síntesis de la pared celular, ¿verdad? Estos solamente son activos en bacterias que están en constante proliferación, que es lo que construyen una nueva pared celular, y luego tiene un efecto bactericida, porque sin pared celular, el protoplasto, que es la bacteria sin pared celular, en un ambiente hipertónico o un ambiente normal, pues se lisan rápidamente. Estos no causan ningún tipo de daño, ¿verdad? Pero obviamente sí causan algunos tipos de alergia. Hay personas, 1% de la población, que tiene alergia a las penicilinas. Y luego, ejemplos de beta-láctamos, pues incluye las penicilinas y los derivados sintéticos de las penicilinas, penicilina B, ampicilina, meticilina, amoxicilina, las cefalosporinas y los carbapenems. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. ¿Ok? Entonces, el efecto es que evita esta interacción de aquí, que es la transpeptidación, y entonces en presencia de penicilina, pues estas bacterias pues no van a tener la capacidad de hacer la transpeptidación y por lo tanto, ¿verdad? La bacteria pues va a explotar. ¿Sí? Muy bien. Los mecanismos de acción, o de resistencia contra los beta-láctamos son, la más importante, la presencia o la secreción de una enzima que se llama beta-lactamasa. Algunas bacterias que son resistentes, entonces estas bacterias que son resistentes lo que hacen es que producen una enzima que se llama beta-lactamasa, y esta beta-lactamasa lo que hace es que va a agarrar a este beta-láctamo, ¿sí? Y entonces esta enzima lo que va a hacer es que va esencialmente a inactivar a este beta-láctamo mediante una ruptura del anillo beta-láctamo. Entonces va a provocar esto, ¿verdad? Y esto. ¿Sí? Y entonces, ¿verdad? Este es el beta-láctamo activo y este es el beta-láctamo inactivo. ¿Sí? Estas enzimas, beta-lactamasa, entonces hidrolizan y abren el anillo beta-lactámico, y estas enzimas generalmente son producidos o son codificados en plásmidos, sobre todo plásmidos conjugativos. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe.
Este es el mecanismo de acción más importante. Porque este significa, ¿verdad?, de que si yo tengo una bacteria gram negativa que produce beta-lactamasa, pues ahora esta bacteria pues también puede hacer la conjugación con otra bacteria y entonces ahora tenemos una segunda bacteria que también produce beta-lactamasa. Y entonces así de forma continua, entonces nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado, ¿verdad?, de no abusar de estos ¿cómo se llama?, medicamentos, porque eventualmente vamos a desarrollar un montón de resistencia contra ellos. La segunda modificación es una modificación menos común, ¿verdad?, que son enzimas, esencialmente mutaciones o acumulación de mutaciones, ¿verdad?, que esencialmente reducen la capacidad de la transpeptidasa de unirse a este, ¿cómo se llama?, a este medicamento. Entonces, les recuerdo que la transpeptidasa pues tiene una estructura en donde el nucleófilo es una serina. Sin embargo, para que este antibiótico funcione, este antibiótico tiene que entrar en esta posición. Entonces tiene que haber aminoácidos que coordinan esto de acá. Entonces, por ejemplo, un aminoácido puede ser, por ejemplo, aspartato de aquí, y este aspartato lo que va a hacer es que va a coordinar este grupo amino para que este carbonilo de acá se encuentre en posición de ataque. Algunas bacterias han evolucionado para esencialmente mutar este aspartato, lo han modificado, por ejemplo, por una lisina. Entonces, esta mutación de aspartato a lisina, pues esencialmente lo que hace es que causa una reducción en la capacidad de la penicilina para unirse a esta enzima. Y entonces esta mutación provee resistencia contra estos antibióticos y se ha reportado esto en estafilococos y en estreptococos. Entonces, estos son, ¿cómo se llama? Algunos de los mecanismos de resistencia. De nuevo, el más importante es el efecto de esta enzima que se llama beta-lactamasa, que es principalmente abundante en organismos gram negativos. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Chicos? Sí, profe. Ok. Les decía yo que los beta-láctamos los clasificamos en cuatro grupos. Los beta-láctamos, de acuerdo al origen del ingrediente activo, los clasificamos en penicilinas, en cefalosporinas, en carbapenems y en monobacter. ¿Sí? Muy bien. ¿Cuál es el orden de acción? Estos son los más utilizados y los más utilizados dentro de las penicilinas son amoxicilina, penicilina, G, penicilina B y meticilina, pipericina. ¿Sí? Estos son los más utilizados. Las penicilinas son los más utilizados. Entonces, luego, en caso de que no funcione, entonces nos movemos a las cefalosporinas. Las cefalosporinas pues se clasifican de acuerdo a su aplicación en primera generación, que son para gram positivo, segunda generación, que son para gram negativo, y así sucesivamente. Cuarta generación son para pseudomonas aeruginosas. Y si la cefalosporina no funciona, entonces nos movemos a los carbapenems. Estos son de amplio espectro, amplio
espectro y recomendadas cuando penicilinas o cefalosporinas no funcionen. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. Entonces, ahora bien, ¿y qué pasa si no funcionan los carbapenemos? Si el carbapenes no funciona, entonces lo último que nos queda es vancomicina. Este es de último recurso. En caso de resistencia a beta-láctamo. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. Y ya si no funciona ahí, ¿verdad? Entonces llamamos al cura, que le venga a dar su bendicioncita, ¿verdad? Y ya. No, mentira, chicos. Hay otros antibióticos, pero si vancomicina no funciona, es muy peligroso. Entonces, yo les comentaba de que mi papá, ¿verdad? Pues lastimosamente pues es una víctima de la resistencia a antibióticos, ¿verdad? Y pues él se infectó en una operación de rodilla, pues se infectó con estafilococos, y ese maldito estafilococo pues era resistente a meticilina, esa cochinada era resistente a meticilina, era resistente a cefalosporinas, era resistente a carbapenemos, y lastimosamente como mi papá pues tenía problemas con el riñón, pues nunca le pudieron aplicar vancomicina porque pues no lo va a aguantar. Entonces pues al final pues la infección ganó, ¿verdad? Y pues afortunadamente pues ya está mejor mi papá, pero pues es para que vean, chicos, de que estos medicamentos, ¿verdad? Hay que utilizarlos de forma apropiada, porque cuando no se utilizan de forma apropiada o cuando no existen las condiciones adecuadas para una cirugía, por ejemplo, entonces nosotros corremos el riesgo de infectarnos con una bacteria que es resistente a todas estas cochinadas y entonces pues es un problema médico muy grave. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. Okay. Vamos a hablar cada uno de los betaláctamos. Vamos a comenzar hablando de las penicilinas. Las penicilinas se clasifican en penicilinas naturales, ¿verdad? Que son las que son muy sensibles a las penicilinasas. Las más utilizadas son las aminopenicilinas, que son la ampicilina y la amoxicilina. Y también la carboxipenicilina, que incluye a la meticilina, y la pepiraciclina, que incluye para infecciones urinarias con Pseudomonas aeruginosa. No tiene que recordar esta información en general. Para eso usted va a llevar un curso entero de farmacología, en donde va a volver a recordar, y ahí sí va a tener que memorizarse el nombre de todas las penicilinas que existen. Las penicilinas, pues son muy utilizadas, primero porque fueron las primeras que se descubrieron, pero segundo porque cuando se inyectan o cuando se ingieren, pues tienen una excelente distribución, es decir, que se mueven muy bien por el torrente sanguíneo. Recuerde que nosotros no tenemos la capacidad de metabolizar las penicilinas y por lo tanto estos antibióticos se van a mover a distintas partes del cuerpo en donde haya una infección, van a eliminar esa infección. Lo único malo es que tienen limitada penetración en líquidos encefalorraquídeos y en las meninges y por lo tanto, ¿verdad? Estos medicamentos no son apropiados para casos de meningitis o para casos de, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Encefalitis. O tampoco no pueden tampoco entrar a la próstata del ojo y tampoco pueden cruzar la barrera placentaria, lo que es bueno porque entonces el feto pues no va a ser afectado por estos antibióticos. Muy bien, en cuanto a efectos secundarios, el efecto secundario más importante de las penicilinas son las alergias. 1% de la población mundial es alérgico a la penicilina. ¿Cómo se manifiesta la alergia? Principalmente por ronchas.
en la primera exposición. La primera vez que usted se expone a una penicilina, si usted es alérgico a una penicilina, pues entonces le van a salir ronchas por todo el cuerpo. El problema es que la segunda exposición es un poquito más grave. La segunda exposición es probable que su cara se hinche su cara, se hinche la mano. La tercera exposición puede causarle un choque anafiláctico. Es decir, que va a sentir que su tráquea se le contrae, ¿verdad? Se va a sentir, ¿cómo se llama? Primero va a empezar a sentir como hormigueo en la tráquea, va a sentir como que tiene problemas para tragar saliva, y luego poquito a poquito va a empezar a sentir como que tiene una enorme presión en el pecho, y en cuestión de 15 minutos su tráquea, imagínense que este es su tráquea y sus bronquios y bronquiolos, esencialmente están así, este es el diámetro del bronquio, y esencialmente el bronquio se va a inflamar tanto que se va a colapsar, y esencialmente la persona se va a asfixiar. ¿Sí? ¿Estamos? Produce un choque anafiláctico y eso puede producir asfixia. El tratamiento, obviamente, con epinefrina, ¿verdad? Lo que en Europa se conoce como adrenalina. Entonces le vamos a agarrar una pastilla, pero una inyección de epinefrina y se la vamos a insertar lo más rápido posible, inyectado, para contrarrestar el efecto del choque anafiláctico. ¿Sí? Y entonces en cuestión de unos cuantos minutos, pues la persona va a volver a poder respirar, ¿verdad? Y esencialmente va a poder sobrevivir. Si no se le trata rápidamente, entonces la persona se puede morir. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Sí? ¿No? Sí, profe. ¿Alguien aquí es alérgico a las penicilinas? ¿No? ¿Nadie? Pues muy bien, Yo, chicos. ¿Quién? ¿Qué dijo yo? yo, Andrea. ¿Y qué le ha pasado, compañero? ¿Ronchas Ah, nomás o? no, me salían como bolas aquí en la frente. Ah, caray. Sí, Como líquidas, como de agua, ¿sí? sí. Ok. No, pues tenga cuidado, compañero. Estos son muy peligrosos porque recuerden que la primera exposición le puede salir eso. La segunda exposición es más grave y una tercera exposición puede ser letal, ¿no? Entonces, siempre cuando el médico le pregunte si es alérgico a algún medicamento, inmediatamente tiene que decirle que es alérgico a la penicilina, porque el médico tiene que saber qué le va a recetar, ¿sí? ¿Estamos? Muy bien. El segundo grupo son las cefalosporinas. Las cefalosporinas son derivados de este hongo que se llama Cephalosporium acrenomium, ¿verdad? Son antibióticos que son efectivos para gram negativos y para gram positivos. Tienen mayor toxicidad que la penicilina y se administra en pacientes que tienen alergia a las penicilinas. El mecanismo de acción, pues son beta-láctamos, es igual que las penicilinas y como les comentaba, pues esto los clasificamos de acuerdo a la generación. Encefalosporinas de primera generación, que son para gram positivo, que incluyen nombres como cefalotina, cefaloxina, etcétera. Los de segunda generación, que son para gram positivo y enterobacterias, como cefaclor. Las de tercera generación, que son para gram negativo, como cefotoxamina. Los de cuarta generación, pues son para pseudomonas, como cefpirona. Entonces recuerden que estos medicamentos pues han sido probados contra distintos grupos y de acuerdo a su capacidad para inhibir pseudomonas. De nuevo, esta información en general, para eso usted va a llevar un curso entero de farmacología o uno de esos de farmacia, en donde pues le van a tocar volver a cubrir cada uno de esos compuestos. Los carbapenems son derivados de la bacteria Streptomyces cattleya. Streptomyces cattleya es una, aunque parece un hongo, como pueden ver, parece un hongo, pero no, es una bacteria que crece en forma como de hongo y esta bacteria pues produce este compuesto, ¿verdad? Que es este compuesto de acá, que es el carbapenem, que son antibióticos de amplio espectro, ¿verdad? Son de mayor espectro,
son utilizados para bacterias que son resistentes a las beta-lactamasas, cefalosporinas y penicilinas. Tienen excelente difusión, pero tienen un efecto post-antibiótico. ¿A qué nos referimos con este efecto post-antibiótico? Principalmente que causan diarreas. ¿Por qué causan diarreas? Porque generalmente una infección esterilizan el intestino y una infección con cualquier bacteria pichurra, pues entonces nos va a causar una infección o nos va a causar una enfermedad. Y entonces, por lo tanto, deben utilizarse con rigurosidad. Los carbapenems, pues en México, pues meropenem, iminopenem, ¿verdad? Son las que más se utilizan. Sin embargo, de nuevo, estos son antibióticos que son restringidos por su efecto, que pueden causar efectos postantibióticos que pueden ser incluso hasta severos. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. Y finalmente, tenemos un antibiótico que les recuerdo que no es un beta-láctamo. No es beta-láctamo. Se llama la vancomicina. La vancomicina es la droga o antibiótico de último recurso. Y se utiliza cuando todo antibiótico ha fallado. Entonces, principalmente se utiliza para el tratamiento de Staphylococcus aureus resistente a meticilina, y el mecanismo de acción es que inhibe la transpeptidación, igual que los beta-lactamos, inhibe la transpeptidación, pero la forma como lo hace es que este glucopéptido es un glucopéptido, porque note que tiene azúcares, tiene un montón de azúcares, ¿verdad? Tiene azúcares, perdón. Tiene un montón de azúcares, ¿verdad? Y estos azúcares pues vienen modificados con péptidos, ¿verdad? Y así es la estructura central. ¿Cómo funciona? Pues esencialmente la vancomicina, como pueden ver acá, se pega a D-alanina y forma una caperuza que evita que estos cadenas laterales también se puedan entrecruzar y por lo tanto pues produce más o menos el mismo efecto que los beta-láctamos. Entonces, estos son drogas muy protegidas porque número uno, son muy tóxicas, y número dos, son muy caras, y número tres, pues son medicamentos que se utilizan cuando todo lo demás ha fallado. Muy bien. Una alternativa al uso de vancomicina es la utilización de estos medicamentos que no son antibióticos en sí, sino que se combinan con beta-láctamos. Entonces, estos son los inhibidores de la beta-lactamasa. Recuerden que no es un antibiótico. Se utiliza acompañado de un beta-láctamo. Entonces, estos inhibidores de la enzima beta-lactamasa, ¿verdad? Se utilizan en el caso de que la bacteria produzca esta enzima que es la beta-lactamasa. Entonces, este es producido por bacterias que son resistentes a beta-láctamos. El gen está codificado generalmente en plásmido y generalmente son bacterias gram negativas que expresan esta enzima. Y entonces los inhibidores de la beta-lactamasa, como su nombre lo indica, inhiben la función de esta enzima bacteriana. Entonces, esto cuando lo utilizamos en caso de que tengamos bacterias que son resistentes a la penicilina y entonces por efecto de la beta-lactamasa, y entonces, ¿verdad? Este medicamento, ¿verdad? Como ejemplo, el ácido clavulánico y Salbactum, estos son los dos. Entonces, lo que nosotros vamos a utilizar ácido clavulánico, y el ácido clavulánico lo que va a hacer es que va a inactivar a la beta-lactamasa. Entonces, la beta-lactamasa bacteriana vamos a inhibirlo con este ácido clavulánico y luego para matar a la bacteria le vamos a dar, entonces
por ejemplo, una amoxicilina. Entonces, ¿cuál es la función de estos inhibidores de la beta-lactamasa, como el ácido clavulánico? Pues su función es la de esencialmente proveer actividad antibacteriana a la amoxicilina. ¿Sí? Entonces, en el mercado usted va a ver nombres. El más común es este medicamento que se llama Augmentin. Note que Augmentin tiene 500 miligramos de amoxicilina y 125 miligramos de ácido clavulánico por cada una de estas comprimidos. Entonces, tiene amoxicilina, que es el antibiótico, y tiene ácido clavulánico, que es el inhibidor de la beta-lactamasa, y su función permite recuperar la función de amoxicilina para el tratamiento de bacterias que antes se había vuelto resistente a ese medicamento. ¿Sí? ¿Sí estamos? Sí, profe. Otras combinaciones, ampicilina más sulfactán, en un medicamento que se llama Unacin, titraciclina y ácido clavulánico, timentin, etcétera, ¿no? Pero en México la combinación que más se utiliza es amoxicilina con ácido clavulánico. ¿Sí? Muy bien. El otro medicamento, ¿verdad? El otro medicamento que también se utiliza en caso de resistencia a las penicilinas, otro medicamento es lo que nosotros conocemos como los inhibidores de la función de la membrana celular. Su función es debilitar, disolver la membrana celular de fosfolípidos de bacterias gram negativas. Estos son específicos para bacterias gram negativas y su función es que tienen una función como detergentes catiónicos, es decir, que tienen una cabeza polar hidrofílica y una cola no polar hidrofóbica, y lo que hacen es que forman micelas, y las micelas dentro de la bicapa de fosfolípidos, y lo que hacen entonces es que hacen poros en la bacteria. Entonces aquí tenemos uno de esos antibióticos, ¿verdad? Por ejemplo, colistina. Entonces colistina lo que hace es que tiene estos grupos polares que se unen a LPS, ¿verdad? Se unen a LPS de los organismos gram negativos, y lo que hacen es que hacen poros en la membrana de bacterias gram negativas, ¿verdad? Pero no tienen actividad en, no tienen actividad en bacterias gram positivas. Algunos de los nombres que usted se ha escuchado, ¿verdad? Es, por ejemplo, polimixina B, polimixina B, ¿verdad? Polimixina B, que es un derivado de Bacillus polimixa, ¿verdad? Y este antibiótico, pues de nuevo, tiene actividad contra bacterias negativas. El otro es el que se conoce como polimixina E o colistina, que es un antibiótico efectivo contra bacterias gram negativas resistentes a otros antibióticos y que tiene también la capacidad de unirse a lipopolisacáridos de la bacteria gram negativa, y por lo tanto se utiliza también no solamente para matar bacterias, sino que se utiliza para también reducir la capacidad patofisiológica de la endotoxina de LPS. Entonces este tiene doble actividad. Entonces, por un lado, mata a bacterias gram negativas, la mata, y por otro lado, cuando esta bacteria gram negativa se muere y libera LPS, el lipopolisacáridos, este antibiótico tiene la capacidad también de neutralizar el efecto tóxico de ¿cómo se llama? De este LPS. ¿Cuál es el problema de estos medicamentos? Que son altamente tóxicos. Estos medicamentos son altamente nefrotóxicos, es decir, que pueden dañar el riñón, pueden dañarle su riñón, y también son altamente neurotóxicos. Es decir, que puede producir epilepsia y puede producir otros daños cerebrales. ¿Sí? Entonces, estos medicamentos, chicos, son utilizados únicamente por médicos. Solamente un médico puede aplicarlo
porque son muy efectivos, pero al mismo tiempo son muy tóxicos. Hay que estarle midiendo actividad hepática, actividad de riñón y viendo de que no le vaya a producir, como se llama, un choque epiléptico. Sin embargo, pues estos medicamentos son la única posibilidad de salvar a una persona que tiene, por ejemplo, septicemia o que tiene una infección bacteriana, ¿cómo se llama?, con bacterias gram negativas en sangre. Al igual que todos los demás antibióticos, ¿verdad? Entonces acá tenemos la estructura de colistina, entonces es un péptido cíclico, ¿verdad? Note que se introdujo al mercado a finales de los 1990, ¿verdad? A medida que vamos aplicando colistina, también ha ido en aumento la resistencia a colistina. Entonces, este es un problema grave, ¿verdad?, a la salud, el hecho de que tengamos medicamentos que pues son buenos inicialmente, pero eventualmente se convierten en fármacos que ya no podemos utilizar porque la bacteria adquiere resistencia a ellos. ¿Sí? ¿Estamos, chicos? Sí, profe. Muy bien. Entonces, colistina es excelente porque mata bacterias gram negativas, porque produce poros en la membrana, y también es muy bueno porque absorbe al lipopolisacárido, que es el que causa un choque séptico, ¿verdad? El problema de estos medicamentos es que son altamente controlados. Es muy poco probable que usted, si va a trabajar en una farmacia, es muy poco probable que lo vea, porque este medicamento tiene que ser aplicado por un médico dentro de los establecimientos de un hospital, porque en el hospital tienen que medirle función hepática, función renal, tienen que evaluarle que no le va a producir epilepsia ni nada de eso. Entonces, estos medicamentos son fantásticos, excepto que en algunas personas pueden producir complicaciones muy graves. ¿Sí? ¿Estamos? Muy bien, chicos. Sí, profe. ¿Alguna pregunta? Entonces, mire, lo vamos a dejar ahí. El miércoles vamos a hablar de las otras familias de antibióticos que nos faltan, ¿verdad? Y vamos a hablar de los principales mecanismos de resistencia a estos antibióticos. El día de hoy, como les comentaba, pues es el último día para que ustedes hagan la evaluación del curso, y por lo tanto, entonces, mire, les voy a dar 28 minutos, ¿verdad? Hoy quedan 18 minutos, ¿verdad?, para que termine la hora de clase, para que usted salga de la llamada y vaya a realizar la evaluación del curso. Hoy es el último día y por favor les pido que hagan la evaluación. Entonces aproveche este tiempo que les doy para que haga la evaluación. Ahí es su portal de la Universidad de la UACJ, ¿no? Entonces, donde dice evalúe a los docentes, por favor hagan mi evaluación y la evaluación de los demás cursos que está tomando. Entonces, si no hay más preguntas, entonces lo dejamos ahí y nos vemos el próximo miércoles. Hasta el miércoles, Gracias, profe. Gracias. André, Hasta pues, luego. pero hagan la evaluación, porfa, chavos. Aprovechen el tiempo. ¿Ok? Sí, profe. Hasta luego. Bueno, Hasta luego, profe, gracias. nos vemos este miércoles. Ok. Bye, bye.